Un hombre que había pasado toda su vida construyendo un nombre y dirigiendo un imperio. Pero después de un trágico accidente que lo dejó en silla de ruedas, descubrió algo mucho más inquietante que sus limitaciones físicas. Había construido una fortuna, pero no una vida. Invisible en un mundo que una vez giraba a su alrededor, enfrentó la indiferencia y el rechazo de maneras que nunca antes había enfrentado, hasta que un acto inesperado de bondad de una camarera negra en apuros lo cambió todo. Ella no tenía nada que dar excepto su compasión. Su altruismo creó una oportunidad que nunca podría haber imaginado, una que cambiaría su vida para siempre. Raymond Caldwell había sido alguna vez un hombre que dominaba las salas de juntas, un hombre cuya sola presencia podía silenciar una sala llena de ejecutivos pendientes de cada una de sus palabras. Su imperio se había construido sobre la precisión, sobre la disciplina, sobre la creencia inquebrantable de que el tiempo era dinero y la eficiencia lo era todo. Había pasado décadas inmerso en el despiadado mundo de los negocios, supervisando adquisiciones, fusiones y adquisiciones corporativas que habían consolidado su nombre entre los hombres más ricos del estado. Su vida había sido un torbellino de reuniones, almuerzos de negocios y vuelos en jets privados, una búsqueda constante del próximo gran negocio, la próxima expansión, el próximo éxito que solidificaría aún más su legado. Y, sin embargo, a pesar de toda su riqueza y poder, a pesar de todo el respeto que inspiraba, nunca había tenido tiempo para mucho más. Eso fue antes del accidente. Raymond nunca lo vio venir. En un momento estaba sentado en la parte trasera de su automóvil de lujo revisando informes de mercado en su tableta mientras su conductor recorría la ruta habitual hacia su oficina en el centro de la ciudad. Lo siguiente fue el chirrido ensordecedor de los neumáticos, el crujido enfermizo del metal contra el metal. Y luego nada. Cuando despertó, el mundo había cambiado. Él había cambiado. Sus piernas, una vez fuertes y firmes, ahora eran inútiles debajo de él. Los médicos dijeron que la lesión en la columna era permanente. No habría ninguna recuperación milagrosa, ninguna rehabilitación que pudiera restaurar lo perdido. El hombre que una vez comandó un imperio ya ni siquiera podía comandar su propio cuerpo. Al principio, Raymond se negó a aceptarlo. Se puso a trabajar de lleno, convencido de que aún podía dirigir su imperio desde la comodidad de su propiedad. Pero algo había cambiado. La junta directiva, otrora leal e inquebrantable, había comenzado a tomar decisiones sin él. Los inversores se pusieron nerviosos. El hombre que una vez vieron como una fuerza imparable era ahora un anciano frágil en silla de ruedas. Ya no era el titán de la industria que alguna vez fue. En el lapso de un año, ocurrió lo inevitable. Lo expulsaron de su propia empresa, le compraron sus acciones y su influencia se redujo a nada más que una nota al pie en el mundo corporativo que él había ayudado a construir. Y así, sin más, la vida a la que se había dedicado se fue. A los 70 años, Raymond Caldwell se encontró con que solo le quedaba tiempo. Es hora de sentarse en su gran propiedad, rodeado de silencio. Era hora de observar cómo las personas que alguna vez consideró colegas, aliados e incluso amigos se alejaban y sus llamadas se hacían menos frecuentes hasta que cesaban por completo. Es hora de reflexionar sobre la realidad de que, a pesar de todo lo que había logrado, no quedaba nadie que realmente se preocupara por el más allá de lo que él podía ofrecerles. Las enfermeras que acudían diariamente a ayudarle eran eficientes pero distantes, y realizaban su trabajo con la precisión clínica que alguna vez había admirado en sus empleados. Su personal doméstico seguía siendo educado y obediente, pero eran solo eso, personal. Cumplieron órdenes, atendieron sus necesidades, pero nunca le preguntaron cómo estaba. Nunca le hablé más allá de lo necesario. Por primera vez en su vida, Raymond se dio cuenta de que había pasado décadas acumulando riqueza, pero nunca una vida. Tenía poder pero ningún propósito. Una mañana, mientras miraba por la ventana de su estudio, viendo cómo el mundo seguía adelante sin él, tomó una decisión. Él saldría. No quedaría confinado en su propiedad, atrapado en este aislamiento autoimpuesto. Se aventuraría a recorrer la ciudad solo, sin su personal, sin su chofer, sin la rutina cuidadosamente orquestada que había definido su existencia durante tanto tiempo. Vería por sí mismo cómo sería el mundo cuando él ya no estuviera en el centro.
Vestido simplemente con una camisa abotonada y una chaqueta liviana, salió en su silla de ruedas de las grandes puertas de su propiedad por primera vez en meses. El aire fresco de la mañana contrastaba marcadamente con el ambiente estéril y de temperatura controlada al que se había acostumbrado. Fue refrescante, casi discordante, mientras maniobraba su silla de ruedas por el camino de entrada pavimentado con piedra lisa, con las manos agarrando firmemente las ruedas. Las calles más allá de su urbanización cerrada estaban llenas de movimiento. Gente corriendo para ir a trabajar, madres guiando a sus hijos por los cruces de peatones y dueños de tiendas preparándose para el día. Había vivido en esta ciudad durante décadas y había invertido millones en sus negocios. Sin embargo, por primera vez se sintió como un extraño en su propia casa. Se dirigió hacia un restaurante que solía frecuentar, un establecimiento de alto nivel que siempre le había reservado la mejor mesa. Quería ver si todavía lo reconocían, si todavía lo tratarían de la misma manera que antes del accidente. Mientras se acercaba a la entrada, maniobrando su silla hacia las grandes puertas dobles, sus ruedas de repente se atascaron en el pavimento irregular justo afuera de la puerta. Él empujó hacia adelante, pero la silla apenas se movió. Él estaba atascado. Detrás de él había empezado a formarse una pequeña fila de clientes y sus murmullos se volvían impacientes. Algunos suspiraron audiblemente, miraron sus relojes y se movieron incómodamente mientras esperaban. Y entonces apareció el gerente del restaurante. Raymond lo reconoció instantáneamente. Un hombre que una vez se esforzó al máximo para garantizar que cada una de sus visitas fuera perfecta. Pero ahora no había reconocimiento en sus ojos, ninguna deferencia. En cambio, solo hubo irritación. «Señor, está bloqueando la entrada», dijo el hombre con voz cargada de impaciencia. Raymond abrió la boca para responder y explicarse, pero antes de que pudiera hacerlo, el gerente dio un paso adelante y agarró los mangos de su silla de ruedas, tirando de él con fuerza hacia atrás desde la puerta. El movimiento fue repentino, discordante, y lo despojó de la dignidad que le quedaba. «Tienes que moverte», continuó el hombre. Habla más alto, como si Raymond fuera una molestia, un obstáculo que hay que eliminar. «Tenemos clientes esperando». Por un largo momento, Raymond permaneció sentado allí, congelado, mientras la humillación lo inundaba en oleadas. Una vez él había sido el hombre que cruzaba esas puertas sin mirarlo 2 veces, recibido con sonrisas, con su mesa siempre esperando, su presencia siempre bienvenida. Pero ahora no era más que otro anciano sin nombre en silla de ruedas. Sin decir otra palabra, giró su silla y se fue. Humillado y vacío, Raymond se alejó del restaurante, con las manos agarrando las ruedas de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No estaba seguro de hacia dónde se dirigía, solo que necesitaba irse para llegar lo más lejos posible de ese lugar. Los murmullos de los clientes descontentos aún resonaban en sus oídos. El tono despectivo del gerente del restaurante resonaba como una bofetada en su orgullo. El mundo había cambiado a su alrededor. O tal vez, se dio cuenta con amargura, siempre había sido así. Simplemente había sido demasiado poderoso para notarlo. El sol de la mañana había subido más alto, proyectando largas rayas doradas sobre la ciudad, pero Raymond no sentía nada de su calor. El hambre le roía el estómago, pero no tenía ningún deseo de regresar a su propiedad, donde le prepararían el desayuno sin cuestionarlo, donde colocarían la comida frente a él como si fuera otro mueble, acomodado, pero nunca reconocido. Necesitaba, comer en algún lugar que no pareciera estéril, donde pudiera sentarse como un hombre común. Su mirada se desvió hacia el otro lado de la calle. Fue entonces cuando lo vio. En la esquina se encontraba un pequeño y modesto restaurante, con sus grandes ventanales ligeramente empañados por el calor de la cocina del interior. El cartel sobre la puerta estaba descolorido, sus letras de neón parpadeaban con incertidumbre entre el restaurante de Ruby y un brillo apagado y zumbante. Era un lugar en el que nunca se había fijado, el tipo de establecimiento por el que antes habría pasado sin pensarlo 2 veces. A diferencia del restaurante de lujo del que acababan de ser rechazados, este lugar parecía bastante desgastado pero habitado. El tipo de lugar donde la gente venía no solo a comer sino a existir. Era exactamente lo que necesitaba.
Giró su silla de ruedas hacia la intersección. Pero tan pronto como llegó a la acera, recordó lo difícil que se había vuelto algo tan simple como cruzar la calle. El pavimento tenía una pendiente irregular y cada empuje de sus ruedas parecía una batalla contra la gravedad. Sus brazos se tensaron mientras intentaba avanzar, pero las ruedas se resistieron. Un bocinazo sonó a lo lejos, la ciudad se movió a su alrededor y, por primera vez en su vida, Raymond se sintió completamente pequeño. Entonces una voz: «¿Necesitas ayuda?». Era una voz de mujer joven, firme pero cálida, con una nota de genuina preocupación. Raymond giró la cabeza y se encontró mirando hacia arriba, a un par de ojos de color marrón oscuro enmarcados por rizos apretados que estaban recogidos en una cola baja. Ella era joven, de unos 20 años quizás, su piel oscura suave y brillante a la luz de la mañana. Ella no estaba vestida como una trabajadora corporativa ni como alguien que tenía prisa. Llevaba una sencilla camisa azul abotonada y unos vaqueros oscuros, y una etiqueta con su nombre prendida cuidadosamente en su camisa. Maya, decía. Antes de que él pudiera negarse, ella ya se había situado a su lado, con sus manos agarrando suavemente los mangos de su silla de ruedas. Es complicado, ¿verdad? Estas aceras no están pensadas para sillas de ruedas, dijo con tono tranquilo, despreocupado, como si ayudar a un desconocido fuera parte de su rutina matutina. Raymond sintió un atisbo de algo que no pudo identificar. Orgullo, vergüenza, pero asintió levemente. Intentaba llegar a ese restaurante, admitió. Maya sonrió. Bueno, tienes suerte. Ahí es donde trabajo. Vamos, te llevo. Con sorprendente facilidad, bajó la silla de ruedas de la acera, guiándolo al otro lado de la calle con una confianza demostrada. A diferencia de la gente del restaurante, no parecía molesta por su presencia, no lo trataba como una molestia. No había compasión en su expresión, ni condescendencia, solo amabilidad, ofrecida sin esperar nada a cambio. Al llegar a la entrada principal del restaurante de Ruby, Maya abrió la puerta y se la sujetó, dejándolo entrar a su propio ritmo. El interior del restaurante era exactamente como Raymond lo había imaginado. Acogedor, un poco desgastado, pero cálido. El aroma a tocino chisporroteante y café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el ocasional ruido de platos en la cocina. La gente allí no vestía trajes caros ni miraba el reloj con impaciencia. Eran camioneros, obreros de la construcción, padres jóvenes con hijos, gente común con vidas normales. Maya lo guió hacia una mesa cerca de la ventana. ¿De acuerdo?, preguntó ella. Raymond asintió y, al acomodarse, se dio cuenta sobresaltado de que era la primera vez en años que le preguntaban dónde quería sentarse, en lugar de sentarlo automáticamente en la mesa más prestigiosa. Maya le entregó un menú, pero antes de que pudiera abrirlo, sonrió con complicidad. «¿Primera vez aquí, eh?». Raymond rió entre dientes, una risa breve y genuina que incluso lo sorprendió a él mismo. ¿Tan obvio? Un poco, admitió juguetonamente. Bueno, déjame ponértelo fácil. Lo mejor del menú son los huevos especiales de la casa, tocino, tostadas y una guarnición de papas fritas caseras. Sencillo, pero dará en el clavo. Y créeme, el café aquí es mejor que en cualquier otro lugar de la ciudad. Raymond dudó un instante antes de asentir. Me parece bien. Maya anotó el pedido y lo miró. Solo con crema y azúcar, respondió Raymond. Ella le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Buena elección. Vuelvo enseguida. Mientras desaparecía hacia la cocina, Raymond dejó escapar un suspiro lento y miró alrededor del restaurante. No había tensión en el aire, no había susurros sobre él, no había ojos que lo miraran como si no perteneciera allí. Él era solo otro cliente allí, otra persona buscando comida. Me sentí normal y, por primera vez en mucho tiempo, la normalidad me pareció un regalo. Raymond se sentó en silenciosa contemplación, mientras sus dedos recorrían distraídamente el borde del menú plastificado. El restaurante bullía con los sonidos del desayuno siendo servido, de las conversaciones mezclándose con el zumbido confortable de la vida matutina, el tintineo de las tazas de café,
el raspado de los cubiertos contra los platos, la ocasional explosión de risa. Era una sinfonía que no se había dado cuenta que se había perdido. El mundo dentro del restaurante de Ruby se sentía separado de la fría indiferencia que había experimentado afuera. Un remanso de calidez en una ciudad que, de otro modo, habría seguido adelante sin él. Unos minutos después, Maya regresó, balanceando una taza humeante de café negro en una mano y un pequeño plato de tostadas en la otra. Los colocó con facilidad y práctica, con un movimiento suave y sin esfuerzo. «Aquí tienes, recién sacado de la cafetera», dijo ella, deslizando el café hacia él. «La comida estará lista en unos minutos, pero pensé que quizás querrías tomar algo mientras esperas». Raymond asintió, sorprendido de lo natural que parecía esta interacción. Había estado en innumerables restaurantes, había sido atendido por camareros entrenados para ser educados y para atender todas sus necesidades, pero siempre había habido una barrera invisible entre ellos. Dinero, estatus, expectativas. Aquí con Maya no había nada de eso. Ella lo trató como trataría a cualquier otra persona, y él se sintió inesperadamente agradecido por ello. Levantó la taza hacia sus labios y tomó un sorbo lento, dejando que la rica amargura se asentara en su lengua. Ella tenía razón. El café era bueno, mejor que el café. Demasiado caro que solía beber en los salones ejecutivos. Dejó la taza, sus dedos se curvaron alrededor de la cerámica y se permitió un momento para simplemente existir, sin expectativas, sin obligaciones. Maya se movía con facilidad por el restaurante, rellenando vasos, tomando pedidos, intercambiando bromas con los clientes como si los conociera desde siempre. Ella irradiaba una calidez natural, el tipo de presencia que hacía que la gente se sintiera cómoda y bienvenida. Raymond la observó mientras saludaba a un hombre mayor en el mostrador con un codazo juguetón, y luego se giró para alborotarle el cabello a un niño pequeño que estaba sentado en una cabina con su madre. Ella no solo estaba sirviendo comida. Ella era parte de este lugar, parte del tejido que lo mantenía unido. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de algo golpeando la mesa. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que su mano había tirado la cuchara del platillo. Exhaló con fuerza, frustrado por la pequeña traición de sus dedos, por la debilidad de sus manos que hacía que tareas tan simples parecieran desafíos. Se movió para alcanzarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, Maya estaba allí. «No te preocupes por eso», dijo ella, recogiendo la cuchara caída con una sonrisa fácil. Ella desapareció detrás del mostrador por un momento y luego regresó con uno limpio. Pasa todo el tiempo. Raymond dudó, observando mientras ella colocaba la nueva cuchara junto a su taza. Algo en la forma en que lo hizo, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, hizo que se le cerrara la garganta. «No tenías por qué hacer eso», dijo en voz baja. Maya se encogió de hombros. «Claro que lo hice». «Bueno», ella inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo como si la pregunta en sí la sorprendiera. «Porque la gente debe ayudarse mutuamente», dijo simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Así es como debe ser». La miró fijamente, tratando de recordar la última vez que alguien había hecho algo por él sin esperar nada a cambio. La comprensión se asentó en su pecho como un peso. Él no pudo. Una voz llamó a Maya desde la cocina y ella asintió levemente antes de regresar al mostrador. La observó irse, la facilidad de sus pasos, la forma en que se comportaba con una confianza tranquila que hacía que el espacio a su alrededor se sintiera más liviano. Ella no sabía quién era él. Ella no tenía idea de cuánto dinero tenía, de cuánto poder había ejercido alguna vez, y sin embargo, lo había tratado con más dignidad en los últimos 20 minutos que algunas personas en los últimos 2 años. Poco después, ella regresó con su plato y lo colocó frente a él con el mismo cuidado casual que había mostrado antes. «Qué especial», dijo ella golpeando suavemente el borde del plato. «Espero que te guste». Raymond cogió su tenedor. El aroma de tostadas con mantequilla y tocino crujiente llenó el espacio entre ellos. Dio un mordisco y el calor de la comida se instaló en su estómago de tal manera que le hizo darse cuenta de lo hambriento que había estado. Era sencillo, sin pretensiones, pero de alguna manera era la mejor comida que había comido en mucho tiempo. Cuando terminó, buscó su billetera,
pero Maya puso una mano sobre su antebrazo, deteniéndolo antes de que pudiera sacar dinero. «Es mi responsabilidad», dijo. Raymond parpadeó, realmente sorprendido. «No tienes que hacer eso», sonrió. «Sí, lo hago». «Bueno, porque parecía que necesitabas a alguien». La respuesta fue tan sencilla, tan directa, que no tuvo respuesta. No estaba acostumbrado a la bondad sin condiciones, sin letra pequeña. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara y viera una persona en lugar de un problema, peor aún, un inconveniente. Por primera vez en mucho tiempo, Raymond sintió que algo desconocido se agitaba en su pecho. No estaba seguro de qué era, pero parecía una sensación muy parecida a la esperanza. Raymond se sentó allí por un largo momento, con sus dedos apoyados ligeramente en el borde de la mesa y mirando fijamente el plato vacío que tenía delante. El calor de la comida aún permanecía en su estómago, pero algo más profundo, se había instalado en su interior. Una especie de gratitud silenciosa, desconocida, pero innegable. Había pasado años en comedores donde el vino fluía sin cesar, donde los platos se servían bajo cúpulas de plata mientras los camareros permanecían atentos en silencio. Pero no podía recordar la última vez que se había sentido tan lleno como ahora. No era solo la comida. Así era como Maya lo había mirado. No con lástima, no con impaciencia, sino con genuina bondad, un acto simple, sin esfuerzo, de decencia dado sin expectativas. Maya ya había seguido adelante, zigzagueando entre las mesas, riendo con los clientes, rellenando tazas de café, como si ese momento, esta mañana, fuera solo otra parte de su día. Pero para Raymond, fue más que eso. Había pasado mucho tiempo desde que alguien lo hizo sentir visto. Cuando volvió a buscar su cartera, decidido a dejar al menos una propina, sintió una mano suave pero firme en el mango de su silla de ruedas. Giró la cabeza y encontró a Maya parada detrás de él, con una sonrisa burlona en sus labios. «Buen intento», dijo ella sacudiendo la cabeza. «Te dije que esto es culpa mía». Raymond exhaló una risa silenciosa, sacudiendo la cabeza ligeramente. «No me dejarás ganar, ¿verdad?» «Hoy no», dijo ella, rodeándolo y manteniendo la puerta abierta. «Pero si de verdad quieres compensarme, vuelve algún día. Eso sería suficiente». La forma en que lo dijo, casualmente y sin expectativas, lo hizo detenerse. Ella no estaba siendo educada. Ella lo decía en serio. Raymond le hizo un pequeño gesto con la cabeza y se dirigió hacia la puerta. El aire de la mañana era fresco contra su piel mientras avanzaba por la acera. El mundo exterior se sentía diferente a cuando llegó. El peso que había cargado al llegar al restaurante, la amargura de aquel primer rechazo no había desaparecido, pero se había desplazado, había dejado espacio para algo más. Mientras se desplazaba por la calle, la ciudad se movía a su alrededor como siempre. Gente de traje caminaba a paso rápido, coches tocaban la bocina con impaciencia y el aroma del café recién hecho se mezclaba con alguna que otra ráfaga de viento que arrastraba el polvo de la ciudad. Pero esta vez prestó atención. Se fijó en los detalles. La mujer mayor esperando en la parada del autobús, ajustando la correa de su bolso. La adolescente balanceaba una bandeja de café helado mientras cruzaba apresuradamente la calle. El trabajador de la construcción riendo con su compañero de trabajo mientras se apoyaban en una viga de acero. Estas eran las personas que había pasado por alto durante años, las que siempre habían estado allí mientras él estaba demasiado ocupado yendo de una reunión a otra, demasiado ocupado para notar el mundo más allá de sus propias ambiciones. Cuando regresó a su propiedad, el silencio lo recibió como un viejo compañero, extendiéndose en largos y vacíos pasillos, llenando los espacios entre muebles cuidadosamente seleccionados y arte costoso. El personal se movía como sombras, eficiente y discreto, sus voces eran susurradas mientras cumplían con sus tareas. Nadie le preguntó dónde había estado. Nadie pareció darse cuenta de que se había ido. Entró en su estudio y sus dedos recorrieron distraídamente la suave superficie de caoba de su escritorio. Las estanterías que cubrían las paredes estaban llenas de volúmenes encuadernados en cuero que nunca había tenido tiempo de leer. La chimenea estaba fría, intacta. Hace una década, esta habitación había sido su sala de guerra,
el lugar donde se hacían tratos, donde se construían fortunas. Ahora parecía una pieza de museo, conservada pero sin vida. Su mirada se dirigió hacia el gran ventanal que daba a la ciudad. Desde allí podía ver el horizonte, los imponentes edificios, las calles que alguna vez sintió que le pertenecían. Había pasado años construyendo su legado, asegurándose de que su nombre fuera recordado. ¿Pero para qué? Su empresa había seguido adelante sin él. La gente con la que había trabajado apenas miró atrás. Y ahora aquí estaba, un hombre con más riqueza de la que jamás podría gastar. Y, sin embargo, a pesar de todo el poder que alguna vez había ejercido, nunca se había sentido tan impotente. Y aún así, allí estaba Maya. Pensar en ella trajo consigo un destello de algo inesperado. Curiosidad. No solo sobre ella, sino sobre su forma de vivir, su forma de comportarse, su forma de hablar sobre ayudar a los demás como si fuera tan natural como respirar. Ella no le había preguntado quién era. A ella no le había importado. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió como un alivio. Se reclinó en su silla, mientras su mente daba vueltas a un pensamiento, una idea que poco a poco empezó a tomar forma. Maya lo había ayudado sin dudarlo, sin expectativas. Quizás era hora de que él hiciera lo mismo. El pensamiento permaneció en la mente de Raymond mucho tiempo después de haber regresado a casa. Había pasado años tomando decisiones que afectaron a miles de personas, aprobando acuerdos millonarios con un simple movimiento de bolígrafo. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que el gesto más simple, una comida ofrecida sin expectativas, había dejado un impacto más profundo que cualquiera de esas transacciones comerciales. Y luego estaba Maya. Él había visto bondad antes, pero la de ella era diferente. No era la generosidad performativa que había encontrado en los círculos corporativos, donde la caridad era simplemente otro gasto deducible de impuestos. No fue impulsado por expectativas sociales ni por motivos ocultos. Fue algo completamente distinto, sin esfuerzo, instintivo, real. Esa noche, Raymond no pudo dormir. En cambio, se encontró pensando en la forma en que Maya le había sonreído a cada cliente que cruzaba las puertas del restaurante, cómo se había movido por el espacio como si perteneciera allí, como si fuera más que un trabajo para ella. Pensó en cómo ella había pagado su comida sin dudarlo, aunque claramente no tenía mucho que dar. No se había dado cuenta en ese momento, pero había algo en sus ojos. Quizás el cansancio, o tal vez el peso de unas responsabilidades de las que no hablaba. A la mañana siguiente, Raymond llamó a su asistente, un hombre llamado Thomas, que había trabajado para él durante casi 15 años. «Necesito que me lleves a algún lugar», dijo Raymond mientras Thomas entraba al estudio, de pie con su habitual comportamiento sereno y profesional. «Por supuesto, señor. ¿A dónde le gustaría ir?» Raymond dudó solo un momento antes de decir, «Ruby's Diner». La expresión de Thomas apenas vaciló. Le habían entrenado para no cuestionar nunca las órdenes, pero la solicitud fue lo suficientemente inusual como para que Raymond viera un destello de curiosidad en sus ojos. Él no lo explicó. Él simplemente permitió que Thomas empujara su silla de ruedas a través de la gran entrada de la finca hasta el automóvil que lo esperaba. En cuestión de momentos, estaban en el camino, moviéndose a través de la ciudad que Raymond alguna vez había gobernado, pero que ahora apenas reconocía. Cuando llegaron al restaurante, Raymond insistió en esperar afuera, observando un momento antes de entrar. Fue entonces cuando lo vio. Maya ya estaba trabajando, aunque por la cansada caída de sus hombros se notaba que no había descansado mucho. La prisa de la mañana había comenzado, y ella se movía entre las mesas, balanceando platos y rellenando tazas de café con la misma energía y calidez que le había mostrado el día anterior, pero ahora parada afuera, mirando sin ser notada. Raymond vio las cosas que antes se había perdido. Su uniforme estaba limpio, pero un poco descolorido. La tela desgastada en algunos lugares por el uso repetido, sus zapatos, prácticos y resistentes, habían visto días mejores. Y aún así, nada de eso parecía molestarle. Ella saludó a cada cliente con una sonrisa, hizo que cada uno se sintiera importante, como si servirles no fuera solo su trabajo, sino algo de lo que realmente se enorgullecía. Entonces vio algo más,
algo que le apretó el pecho. Entre las mesas, en esos breves momentos en los que pensaba que nadie la miraba, la sonrisa de Maya vaciló. No fue dramático, solo un destello, una sombra pasajera en su rostro antes de que se recompusiera. Pero Raymond lo reconoció. Era un tipo de agotamiento que iba más allá del mero cansancio. Era el tipo de sentimiento que surge por llevar una carga excesiva durante demasiado tiempo. Raymond había pasado su vida leyendo a la gente, comprendiendo qué los motivaba, qué presiones enfrentaban. Con solo mirarla podía notar que Maya estaba teniendo dificultades. Y aún así, a pesar de eso, ella todavía encontró una manera de ser amable. Ya había visto suficiente. Entremos, dijo Raymond en voz baja. Thomas lo empujó hacia la entrada y, tan pronto como cruzaron el umbral, el rostro de Mia se iluminó. Bueno, miren quién regresó, dijo con una sonrisa, balanceando una bandeja en una mano mientras se acercaba. No pudiste resistirte al café, ¿eh? Raymond sonrió. Me está empezando a gustar. Maya dejó la bandeja en una mesa cercana antes de volver su atención hacia él. ¿Quieres lo de siempre? Él se rió entre dientes. No me había dado cuenta de que ya tenía una costumbre. Ella se encogió de hombros juguetonamente. Aquí las cosas pasan rápido. Raymond dudó y luego miró hacia Thomas. En realidad, esperaba hablar contigo cuando tengas un minuto. Algo en su tono debió haberle dicho que hablaba en serio porque la luz burlona en sus ojos se atenuó un poco. Ella asintió, se secó las manos en el delantal e hizo un gesto hacia una cabina vacía. Dame 2 minutos, permítame dejar este pedido. Cuando regresó, se deslizó en el asiento frente a él, apoyando los codos sobre la mesa. Muy bien, señor Caldwell, ¿qué tiene en mente? Raymond la estudió por un momento antes de hablar. Quiero saber de ti, Maya. Ella levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ayer hiciste algo por mí que no tenías por qué hacer, dijo. Y puedo decir que no fue algo puntual. Ayudas a la gente no por obligación, sino porque así eres. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero también tengo la sensación de que llevas dentro más de lo que dejas ver. La expresión de Maya no cambió de inmediato, pero él vio el cambio sutil, la ligera tensión en su mandíbula, la forma en que inhaló un poco más profundo de lo habitual antes de responder. No sé nada de eso, dijo encogiéndose de hombros. O sea, sí, las cosas no son fáciles, pero así es la vida, ¿no? Todos tenemos algo. Raymond no apartó la mirada. Dime, dudó, luego dejó escapar un suspiro lento. Mi mamá está enferma, admitió. Lleva un tiempo así. Está en un centro de cuidados a pocos kilómetros de aquí. Intento visitarla siempre que puedo, pero entre turnos y gastos, es duro. Raymond escuchó, sin interrumpir. Solía tener 3 trabajos solo para mantenernos a flote, continuó Maya. Nunca, se quejó, nunca me dejó sentir que estábamos pasando apuros, incluso cuando lo estábamos. Y ahora es mi turno de cuidarla. Sonrió levemente. Pero había algo de nostalgia en ella. Siempre me decía que, por muy difíciles que se pongan las cosas, no dejas de ser buena persona. No dejas de estar ahí para los demás. Raymond se recostó en su silla, absorbiendo sus palabras. Había pasado su vida rodeado de gente que solo hacía cosas cuando había algo para ellos. Sin embargo, allí estaba Maya, alguien que tenía todas las razones para estar amargada, para ser egoísta, y en cambio había elegido la amabilidad. Tomó su decisión en ese mismo instante. Quiero ayudar, dijo simplemente. Maya parpadeó. ¿Ayudar? Sí. Su voz era firme, inquebrantable. Las facturas médicas de tu madre, tus deudas, todo lo que te impide vivir la vida que mereces. Quiero encargarme de ello. Por primera vez desde que la conocí. Maya pareció realmente sorprendida. Lo miró fijamente, escudriñando su rostro como si intentara averiguar si se trataba de una broma. ¿Por qué?, preguntó Raymond. Le dedicó una leve sonrisa. Porque la gente debería ayudarse, dijo, repitiendo sus palabras. Maya soltó una risa silenciosa, negando con la cabeza con incredulidad.
Ni siquiera me conoces. Raymond sostuvo su mirada. Sé suficiente. Guardó silencio un largo momento, luego exhaló, negando con la cabeza. Señor Caldwell, no puedo aceptar esa cantidad de dinero. Sí, puedes, replicó él. ¿Y lo harás? Maya soltó otra risita, pero esta vez había algo más suave, algo incierto. ¿Hablas en serio? Sí. Bajó la vista hacia la mesa y exhaló bruscamente. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos brillaban ligeramente, pero su sonrisa permaneció. Ni siquiera sé qué decir. Di que sí, dijo Raymond simplemente. Y por primera vez en mucho tiempo, Maya dejó que alguien la ayudara. Maya permaneció sentada en un silencio atónito, con las manos apoyadas contra la mesa como si se anclara en la realidad. Raymond acababa de ofrecerle algo que nunca había imaginado posible. Un salvavidas, una salida al ciclo interminable de preocupación y agotamiento que había moldeado su vida desde que tenía memoria. Las facturas del hospital de su madre, la creciente deuda que la mantenía despierta por las noches, la sensación de que, por mucho que trabajara, siempre iba un paso por detrás. Todo podía desaparecer con una sola palabra. Se abrió la boca y la cerró, sacudiendo ligeramente la cabeza, como si intentara aclarar sus pensamientos. Esto es una locura, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Apenas me conoces. O sea, no me debes nada. Raymond exhaló lentamente, apoyando las manos en los brazos de su silla de ruedas. Su mirada permaneció firme, inquebrantable. Esa es la cuestión, Maya, dijo. Los mejores actos de bondad no consisten en deberle nada a nadie. Me ayudaste cuando no tenías que hacerlo. No por quien soy, no porque esperaras algo a cambio, sino porque así eres. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Entonces, déjame hacer lo mismo por ti. Maya tragó saliva, con un nudo repentino en la garganta. Ni siquiera sé qué decir. Entonces no digas nada, dijo Raymond simplemente. Solo déjame ayudarte. Bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos ligeramente curvados contra la superficie desgastada de la mesa. Su parte lógica quería contraatacar, insistir en que podía manejar las cosas sola, que había pasado años arreglándose por sí misma y que no iba a cambiar eso ahora. Pero otra parte, la exhausta, la silenciosamente desesperada, susurró algo diferente. ¿Y si dejas que alguien te ayude? Solo por esta vez. Volvió a mirar a Raymond, observándolo de una forma que no había hecho antes. No solo le ofrecía dinero. Le ofrecía una oportunidad, una forma de respirar, una forma de liberarse del peso que había cargado durante tanto tiempo. Lenta y cautelosamente, asintió. De acuerdo. Raymond sonrió. La clase de sonrisa que se sentía como el final de una larga tormenta. Bien. Las siguientes semanas transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Fiel a su palabra, Raymond actuó con rapidez. En cuestión de días, las facturas médicas de la madre de Maya se habían pagado por completo. Las deudas que la habían agobiado como un nubarrón habían desaparecido, borradas con unos pocos documentos firmados y llamadas de personas que le debían a Raymond más favores de los que estaban dispuestos a admitir. Pero no se detuvo ahí. Una tarde, Maya recibió una llamada de Thomas, el asistente de Raymond. «¿Nos vemos en el centro?», preguntó. «Hay algo que el señor Caldwell quiere enseñarle». Maya dudó. Acababa de terminar un largo turno en el restaurante, con los pies doloridos y el cansancio agobiando sus pensamientos, pero algo en el tono de Thomas le decía que no era algo que pudiera ignorar. Así que cogió su abrigo, tomó el siguiente autobús y se dirigió a la dirección que le había dado. Al llegar, se encontró frente a una pequeña tienda en una calle tranquila, el tipo de lugar por el que había pasado 100 veces sin pensarlo 2 veces. Las ventanas estaban cubiertas con papel marrón, pero un cartel recién pegado al cristal. Próximamente, la cocina de Maya. Maya contuvo la respiración. Se giró lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza al ver a Raymond sentado en su silla de ruedas a pocos metros de distancia, observándola con la misma sonrisa cómplice. «Esto»,
Su voz se fue apagando al volver a mirar el cartel, luego al edificio. Esto es mío. Raymond asintió. Te dije que quería ayudar. Maya negó con la cabeza, acercándose, presionando la palma de la mano contra el cristal frío como si necesitara sentirlo para creerlo. No lo entiendo. Sí, dijo Raymond. He pasado la mayor parte de mi vida tirando dinero en cosas que no importaban. Edificios, inversiones, empresas que cambiaron de manos 100 veces. Nada de eso significó nada más que esto. Señaló la fachada. Esto es algo real, algo que pertenece a alguien que realmente lo merece. Maya se volvió hacia él, con los ojos brillantes de emoción. Ni siquiera sé cómo llevar un restaurante. Raymond sonrió con suficiencia. Yo tampoco sabía cómo dirigir una empresa multimillonaria cuando empecé. Ya lo descubrirás. Soltó una carcajada. Breve, sin aliento, un poco abrumada, pero había algo firme debajo. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo. Estaba al comienzo de algo nuevo. Al volverse hacia el edificio, observándolo, sintió un cambio en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba contemplando un sueño. Lo estaba viviendo. Meses después, las puertas de la cocina de Maya se abrieron por primera vez. El espacio era pequeño pero cálido, impregnado del aroma a pan recién hecho y especias hirviendo, el tipo de lugar que se sentía como en casa incluso para quienes nunca antes habían puesto un pie allí. Las mesas se llenaron casi al instante. Locales, viajeros, personas que antes eran desconocidas pero que rápidamente se convirtieron en clientes habituales. Y en el centro de todo estaba Maya, moviéndose por el espacio con facilidad, saludando a los clientes por su nombre, riendo al tomar pedidos, asegurándose de que cada persona que entrara por la puerta se sintiera como si pertenecía. Cerca de la ventana, en su mesa habitual, Raymond, sentado con una taza de café en la mano, observaba el mundo que había ayudado a crear. Se había pasado la vida creyendo que el poder residía en la riqueza, la influencia, el control. Pero al final, no fue el dinero lo que cambió nada. Fue la bondad. De esa que no espera nada a cambio. De esa que a veces lo cambia todo. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribiéndote. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.